Buenos días amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí directamente desde el canal de YouTube Sikianyu, Colombia, Literatura de la Realidad, les da la bienvenida. Vamos a continuar con el audio, lectura, ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, obediencia ciega en campos de batalla ficticios, de Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva. Continuaremos la lectura en la página 121 en adelante. Empezamos. Y se reincorporarán a la vida civil y que proporcionarán información que permitiera el abatimiento en combate de cabecillas de la guerrilla o el narcotráfico. Aunque la norma fue derogada por el decreto 1664 de mayo del 2007, el Ministerio de Defensa Nacional continuó manteniendo en firme los postulados varios años después de que los medios comunicaran los eventos de los falsos positivos. La página web de la Fuerza Aérea aún promocionaba los estímulos, entre comillas, como un incentivo para la fuerza pública. El gobierno pondrá en marcha a partir de hoy la bonificación por operaciones de importancia nacional, entre paréntesis, boina, cierra paréntesis, que entregará 12 salarios básicos mensuales al soldado, policía y agente del DAS que participe en la captura o muerte en combate de un jefe guerrillero, cierra comillas, abre paréntesis, Federación Internacional de Derechos Humanos, 2012, página 9, cierra paréntesis. Viene un titular que dice, la geografía simbólica del mal, y una nota de Leonidas Dunkis. Dice así, la geografía simbólica del mal no se detiene en las fronteras del sistema político, penetra mentalidades, culturas, espíritus nacionales, patrones de pensamiento y tendencias de la conciencia. Era la tercera semana del mes de octubre del año 2007 cuando, sin saberlo, en escenarios distintos, estuve en presencia de un reclutador y de una de las víctimas de los falsos positivos, como los eventos. Aquí en la página 121 encontramos una nota, pie de página, la número 14, que dice lo siguiente, la política de recompensas se sustentan en, Ley 418 de 1998, la cual ofrecía incentivos a quien colaborara con la justicia. Ley 548 de 1999, recompensas por colaboración a los organismos de inteligencia. Ley 782 del 2002, creación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para operaciones de redes de inteligencia. Página 122. Eran desconocidos hasta ese momento por la sociedad en general, mas no para la Presidencia de la República ni para el Ministerio de Defensa Nacional. Tanto el nombre de la víctima como la del reclutador se desvanecieron de la memoria. No obstante, a pesar de que aproximadamente hacía 8 meses habían separado del cargo a un militar, quien afirmaba la población aparecía de vez en cuando en la región, mi retentiva grabó el nombre de este, toda vez que era un mito tanto en las filas del personal de las Fuerzas Armadas como en la población. Se trataba del coronel Mejía. De él, tanto los habitantes de la zona como algunos soldados y policías acantonadas en el municipio de Codaxi hablaban con amplia propiedad. Las autoridades administrativas, algunos comerciantes y campesinos manifestaban sentirse orgullosos por el accionar del oficial en su lucha contra la subversión. El apellido del coronel se lo escuché por primera vez a Lourdes Elena Rueda Ovalle, alcaldesa del municipio, al momento de presentarme proveniente de la Dirección General de la Policía como refuerzo para el desarrollo de los
comicios de la época. La burgomaestre no dudó en colocarme de ejemplo al coronel Mejía, aludiendo que la zona se encontraba libre de guerrilleros gracias a héroes de la patria como el coronel, que sin ningún interés personal exponía su vida al enfrentarse en el campo de batalla a narcoterroristas y en la ciudad, sin pelos en la lengua, callaba a los defensores de derechos humanos que intentaban desprestigiar la labor del gobierno de la época y la de los militares. Durante la conversación, de pronto, ingenuamente, insinuó que los integrantes de la policía debían hacer lo mismo con tanto indigente que andaba suelto por las ciudades. No recibió con gusto la cara de desagrado que coloqué, máximo cuando le expresé la frase de Manuel Ancísar, que matar no era moralizar. Que matar no era moralizar. Un día después de mi conversación con la alcaldesa también le escuché el nombre del coronel a un sargento del ejército al momento que me solicitara que intercediera por él para que los patrulleros de policía de la seccional de policía judicial de Codaxi lo dejaran libre. Dado que en menos de 24 horas escuché el nombre del coronel, en 2 ocasiones de manera ingenua le pregunté a un policía acerca de él, quien maliciosamente me respondió que en la región era conocido como el exterminador de la guerrilla, razón por la que gozaba del mejor aprecio tanto por la administración municipal como de funcionarios de la Presidencia de la República. El apellido del coronel vino a la memoria 6 años después, en el momento de leer un informe del conflicto armado colombiano en Verdad Abierta, el mismo referido por un oficial superior en entrevista realizada ante la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. En el informe, entre comillas, paras, han confesado más de 100 casos de presuntos falsos positivos, cierra comillas. Aparecía el nombre del coronel Hernán Mejía, antiguo comandante del batallón La Popa, adscrito al departamento del Cesar. Al advertir la referencia al oficial, dedujimos que era el mismo que tiempo atrás me había colocado como ejemplo tanto la alcaldesa de Codaxi Cesar como algunos integrantes de las Fuerzas Armadas por su accionar contra los grupos subversivos y por ser el mejor oficial del ejército. La información nos sorprendió al mirar que el héroe militar estaba siendo señalado por John Jairo Hernández, alias, entre comillas, Centella, por sus presuntos nexos con grupos paramilitares y casos de falsos positivos. Pero no fue solamente, entre comillas, Centella, el que relacionó en el expediente judicial al coronel con las ejecuciones extrajudiciales. Salpicaron a Mejía versiones libres de Randiz Julio Torres Maestre, alias, entre comillas, El Niño, y Adolfo Guevara Cantillo, alias 101, entre comillas, quienes narraron cómo se hicieron los falsos positivos. En el presente, el coronel Pluvio Hernán Mejía, en compañía del coronel Pastor Ruiz Maecha y los sargentos Aureliano Quijada y Efraín Andrade, se encuentran pagando 19 años y 6 meses de cárcel por concierto para delinquir con fines de homicidio y aliarse con los, entre comillas, paras de Jorge 40, entre paréntesis, el tiempo 10 de septiembre del 2013, cierra paréntesis. Una nota a pie de página número 15, en la página 123, dice: el testimonio fue el siguiente, 2 puntos, entre comillas, mire, es que usted frenó, ya no tiene bajas. En cambio, Hernán Mejía en Valledupar me dice, entre comillas, mi general, hoy vamos a tener 10 bajas. Resulta que a las 6 de la mañana me llama y no son 10 bajas, son 20. Abro corchetes, puntos suspensivos, abro comillas, ver en 2 puntos, entre comillas, falsos positivos en Colombia y el papel de ausencia militar de Estados Unidos, 2010, página 68. Página 124.
La primera vez que me encontré con un reclutador de las ejecuciones extrajudiciales no tenía conocimiento de su actividad criminal, como tampoco del grado militar que ostentaba, sargento. Con el tiempo, el estudio nos permitió conocer que soldados, cabos o sargentos podían ser reclutadores, así como paramilitares, desmovilizados, integrantes de la red de informantes del ejército, taxistas, finqueros, desempleados o algún incauto reservista seducido por un antiguo comandante o compañero con quien prestara el servicio militar. Detrás de ellos siempre se encontraba un integrante activo de la fuerza pública, quien era el enlace directo entre él y la unidad o unidades militares a la que le iba a prestar sus servicios, toda vez que no debía haber, entre comillas, ruedas sueltas. La investigación nos permitió confirmar que existieron casos donde un mismo reclutador trabajaba a la vez para diferentes brigadas, recibiendo un pago que oscilaba entre 200 y 1 millón de pesos por cada uno de los jóvenes reclutados para ser ejecutados, mientras que los reclutadores recibían esa prebenda económica, mayores y coroneles, entre otros, quienes planeaban y ejecutaban las operaciones ficticias, recibían por cada joven asesinado entre 2 y 5 millones de pesos, además de descansos con todo pago, como lo afirmó el coronel Robinson González del Río, entre paréntesis, Noticias RCN 2014. Una de las características del perfil del reclutador era de que debía ser un excelente charlatán y un experto embustero, elementos necesarios para ganarse la confianza de los jóvenes a enganchar y de quien lo reclutaba, ya que este último era el que gestionaba su pago. La unidad militar no tenía que preocuparse por el pago de los informantes y de los gastos logísticos para adecuar el escenario donde se llevaban a cabo los enfrentamientos ficticios, teniendo en cuenta que existía suficiente dinero proveniente tanto de los gastos reservados de las fuerzas militares como de un rubro presupuestal creado y destinado por el gobierno de la época para recompensas. En esta página 124 está una nota a pie de página 16 que dice: para un perfil del reclutador de falsos positivos, ver el informe de la revista Semana, entre comillas, entregué a más de 30 jóvenes para falsos positivos, cierre comillas, 21 de marzo del 2009. Página 125, entre paréntesis, Federación Internacional de Derechos Humanos, 2012, página 9, cierra paréntesis. Destinándose finalmente para compra de armamento y uniformes para vestir y armar a los asesinados, pago de informantes reales y ficticios, desembolso de bonificaciones y recompensas como premio para militares y civiles y transporte de las víctimas, entre otros. Sin embargo, algunos oficiales y suboficiales aprovecharon la ocasión para hacer su propio negocio, convenciendo a los soldados para que aportaran 10,000 pesos para garantizar la efectividad de las falsas operaciones militares. Entre paréntesis, El Espectador 2014. La tropa, con el anhelo de salir a disfrutar de unos días de descanso, de alcanzar una presea o una felicitación, accedían sin ningún tipo de escrúpulos a las exigencias de sus superiores jerárquicos. Ninguna unidad militar debía preocuparse por la motivación del personal para incrementar los resultados en la lucha contra el terrorismo. El sistema de estímulos que el gobierno de la época estableció para que militares, policías e integrantes del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad AS que mostraran resultados contundentes en términos de número de golpes y bajas al enemigo era bien cautivador. No solamente recibían reconocimientos oficiales a través de felicitaciones, condecoraciones, sino de prebendas extras. Para ello, durante los primeros años de la década del 2000, se implementó en el Ministerio de Defensa evaluar las unidades militares y de policiales de igual manera que a los comandantes por el número de terroristas, guerrilleros o criminales dados de baja
Las capturas pasaron a un segundo orden, como lo afirma el coronel del ejército González del Río, quien declaró que la necesidad de entregar resultados se extendió a casi todas las unidades militares del país. Cuando yo estaba de comandante y nos decían que esta semana viene el presidente, que llega a Medellín o que llega a Cali, hay que hacer bajas. Deme 8 bajas. ¿Con qué le vamos a salir al presidente? Eso lo decían los generales, entre corchetes, con puntos suspensivos. Le preguntaban a uno físicamente, ¿cuánto lleva usted sin combatir? Y uno decía que 2 días y le respondían que cómo llevaba 2 días sin hacer bajas. Página 126. No importaban los desmovilizados ni las capturas, no importaba que usted fuera y quemara 10 laboratorios y capturara 50 personas, eso no sumaba. Entre paréntesis, Noticias RCN 9 de junio del 2014, punto y coma, El Espectador 9 de junio del 2014, cierra paréntesis. Durante el periodo 2002-2010 no había reunión estratégica o de gestión en las dependencias de las Fuerzas Armadas en las que no se centrara la atención en el indicador, entre comillas, estadístico, referente al número de bajas del enemigo en la institución policial, aunque existe una gran diferencia entre lo militar y lo policial. Los que nos atrevíamos a mirar el indicador con desconfianza éramos tildados de complacientes con los terroristas. Alrededor de la motivación, un militar declaró, abro corchetes, puntos suspensivos. Uno de los incentivos que nos otorgaban a los comandantes de contraguerrilla de cada batallón era una licencia por todo el mes de diciembre a los peletones que más sumaran muertos en el año. Yo y mi gente salíamos todo el mes de diciembre entre corchetes, puntos suspensivos. También se dijo que el soldado que más diera baja sería incentivado con enviarlo al Sinaí o a un curso fuera del país. Pero el sistema de estímulos no solamente generó motivación dentro de las Fuerzas Armadas, sino que con él se fortaleció un pacto de alianza entre el ejército regular y los grupos de autodefensa. En esta página 126 hay 2 notas pie de página, la 17 y la 18. Leo, la 17. Ver entre otros 2 puntos, revista Semana, 7 de febrero del 2014. Periódico El Heraldo, 1 de febrero del 2014. Federación Internacional de Derechos Humanos, 6 de junio del 2012. Número 18. Alrededor de la alianza entre integrantes del ejército y el paramilitarismo, ver entre otros 2 puntos. Verdadabierta.com. Desmovilizado asegura que alias 39 y el coronel Mejía eran aliados, mayo 2009. Desmovilizados contaron cómo entregaban falsos positivos al batallón La Popa, junio 2010. Miembros del ejército presentaban como falsos positivos a víctimas de paras en el Meta, mayo 2010. Los paras y la brigada 17 del ejército, julio 2011. Paras salpican a decenas de miembros del DAS, ejército y policía en Meta y Guaviare, revista Semana. Una pregunta acá. ¿Quién era alias Cuchillo? Octubre 2010. Página 127. En la cual las autodefensas se entregaban al ejército regular a quienes eran señalados de pertenecer a grupos subversivos, a sindicados de colaborar con la guerrilla y a integrantes de los grupos paramilitares indisciplinados. La estrategia le permitía a los grupos paramilitares beneficiarse de los incentivos económicos del gobierno, imponer el miedo y el terror en las zonas donde operaban, disciplinar a la tropa, ajusticiar a integrantes de sus filas que conocieran demasiado
o que se fueran convirtiendo en un obstáculo para la organización criminal. Desde el inicio de su actividad, el reclutador era consciente de que al llegar a ser desleal en su trabajo criminal o, entre comillas, soplón, esto lo conduciría rápidamente a la muerte, de ahí que con el tiempo se volviera desconfiado hasta con quien lo reclutó. Siempre se encontraban motivos por ganar dinero de manera fácil. Si se encontraba directamente vinculado a las Fuerzas Armadas, el dinero extra lo motivaba, de igual manera que los días de descanso otorgados por los comandantes de brigada por cumplir con la cuota de bajas exigidas. A ello se sumaba que con cada entrega acumulaba puntos. En esta página 127 hay dos pies de página, dos notas pie, la número 19 y la número 20. Leo la 19. Frente a ello leer, además de otros, la confesión realizada por el ex jefe de finanzas del bloque Centauros, en la que manifiesta que en junio del 2003, hombres del Frente Meta asesinaron a 6 jóvenes que posteriormente al coronel del ejército Cabuya los reportó, entre comillas, como si fueran de las FARC, cierra comillas. Aclaró que 2 de ellos eran de las autodefensas y que los otros 4 eran jóvenes de la ciudad de Villavicencio. En verdadabierta.com, paras han confesado más de 100 casos de presuntos falsos positivos, 12 de junio del 2012. Nota a pie de página 20. El coronel Robinson González del Río, en el momento de confesar su participación en por lo menos 24 ejecuciones de falsos positivos, denunció, entre comillas, usted firmaba su folio de vida y usted se comprometía a hacer 30 bajas en el año. Dentro de sus compromisos, eso le exigía el comandante de la brigada, hacer 30 bajas en el año y usted las firmaba y eso tenía que cumplirlo. Cuando pasa el tema de los falsos positivos en el 2008 y viene el escándalo, entonces ya le decían a usted que toca hacer desmovilizaciones y capturas, pero se cambia la política. El general Montoya hacía un famoso top 10, las mejores unidades del país, y todas eran por bajas. Había unidades que hacían 50 desmovilizados y estaban por debajo de las que llevaban 2 bajas. Eran más simbólicos o más valiosos los resultados por bajas que por desmovilizados o capturas, entre comillas. Denunció en abre comillas, un 20% de las bajas eran falsos positivos, cierra comillas, del Río, Noticias RCN, 9 de junio del 2014. Página 128. Para ascender en la jerarquía militar más rápido que sus compañeros y la posibilidad de recibir condecoraciones de las administraciones municipales, de las gobernaciones, de los departamentos de policía y de las dependencias militares, además de viajes al exterior para realizar cualquier actividad relacionada con el accionar de las fuerzas militares. Tanto el reclutador como sus superiores se beneficiaban de las recompensas otorgadas institucionalmente por la actividad criminal, según lo demostró Luis Fernando Zapata, fiscal adscrito a la Unidad de Derechos Humanos, al momento de vincular a la investigación judicial al comandante del batallón de ingenieros Pedro Nelo Ospina, coronel Edgar Emilio Ávila Doria, al coronel José Sanguña Duarte, segundo al mando del batallón, al coronel al mando de operaciones militares y al sargento William Darley García Ospina, entre otros oficiales. De acuerdo a la Fiscalía, la unidad militar era, entre comillas, un grupo sicarial dedicado a la consecución de víctimas para presentarlos como muertos en combate, cierra comillas. Ganándose el concurso en el ejército por presentar más bajas en combate en todo el territorio colombiano durante el año 2006. El batallón, entre diciembre del 2005 y junio del 2007, realizó al menos 36 enfrentamientos ficticios donde fueron asesinados cerca de 71 personas. Los integrantes de la cúpula militar de la brigada participaron como
coautores al dar las órdenes a la tropa para que éstas cometieran los crímenes. Las evidencias acerca de la participación del batallón Pedronel Ospina en ejecuciones extrajudiciales se evidencian tanto en documentos institucionales denominados, entre comillas, misiones tácticas y otra, abre comillas, órdenes de operaciones militares, cierra comillas, como en el instrumento de evaluación y seguimiento de los militares que realizaban cada uno de los oficiales al personal bajo sus órdenes. En el folio de la hoja de vida del coronel Sanguña, firmado por el comandante del batallón, coronel Ávila, se observa la anotación, 2 puntos. Abrimos corchetes con puntos suspensivos. El evaluador se complace en lanzar un concepto positivo en el indicador de ejercicio en el mando del mayor José Sanguña Duarte por su excelente conocimiento del personal con el que conduce. Página 129. Las operaciones generando apreciaciones correctas y juiciosas que le permiten explotar las oportunidades y fortalezas del material humano puesto bajo su responsabilidad, fomentando equipos de trabajo victoriosos y que vienen, aunque de manera esporádica, haciendo presente en el marcador. En este sentido, el padre Javier Giraldo Moreno, SJ, expresó que el resultado positivo en la trayectoria profesional de oficiales de las Fuerzas Armadas en la acción contrainsurgente, entre comillas, se ha ido convirtiendo en un criterio de evaluación del desempeño de la oficialidad castrense y en fundamento para ascensos, condecoraciones, premios y recompensas, como también para traslados de instituciones o llamados a calificar servicios, cierra comillas. Abre paréntesis, CINEP 2011, página 6, cierra paréntesis. En el informe denominado, entre comillas, arrancó el juicio contra el batallón que ganó el concurso de los falsos positivos, cierra comillas, Natalia Arenas, investigadora de La Silla Vacía, recalcaba cómo la evaluación de los oficiales es determinante para ascender dentro de las filas del Ejército Nacional. Abro corchetes, puntos suspensivos. La apreciación para vincular a todo el Estado Mayor del batallón se desprendió del hecho de que estos operativamente, entre comillas, debían supervigilar cómo era que estaban ejecutando esas bajas, porque de ahí dependía la calificación de los oficiales que tenían a cargo, y esa calificación es la que determina hacia futuro cómo van a ascender las personas dentro del ejercicio nacional. En esa época las personas ascendían por bajas. Por eso es que hoy tenemos al señor Sanguña Duarte de coronel, al señor Padilla Ospina de coronel, al señor Huerta Ceballos de coronel, puntualizó el fiscal. Abre paréntesis, Arenas 2015. Los ojos del reclutador, a quien tuve la oportunidad de observar por algunos instantes, a pesar de su formación militar, reflejaba cierto grado de terror al verse capturado. De ahí que tratara por todos los medios de amedrantar a sus captores, los patrulleros adscritos. Bien, terminamos aquí en esta página 129 y en el próximo video continuamos con la página siguiente, la página 130 en adelante. Es muy interesante hasta aquí lo leído y nos asaltan de lo leído varias preguntas. Entre ellas, una de las que yo creo que sería interesante poder investigar es cómo fue el ascenso tan rápido del general Zapateiro. Hoy, una persona cuestionada por los medios de comunicación alternativos como el personaje que está enunciando y anunciando a viva voz que quieren establecer una guerra civil en Colombia sin precedentes, con la ayuda de Cabal, con la ayuda de Francisco Santos, nada más y nada menos que personajes ya muy altamente cuestionados porque están muy requete vinculados con el paramilitarismo, y aunque no se creyera porque es un estado presunto, los libros
como este no se equivocan cuando dicen estas cosas. Por esa razón asalta mucho saber cómo fue ese ascenso en la carrera militar de este personaje Enrique Zapateiro. Vale la pena investigar. Si no lo logro hacer yo, bueno, espero que otras personas como del mismo talento mío, así que les gusta mucho la investigación, que les gusta mucho leer sobre estos temas, lo puedan hacer y lo puedan presentar en un video interesante para darlo a la opinión pública, a su conocimiento, porque mucha gente está esperando eso. Mucha gente está esperando que muchos de nosotros nos anunciemos y mostremos nuestros contenidos, mostremos nuestros trabajos, nuestra tarea, esa parte investigativa que muchas veces en Colombia, cuando se trata de estos temas que son como tan fuertes, van a ser cuestionados, vamos a ser perseguidos, podríamos llegar incluso a sufrir de la calumnia, a sufrir de la difamación, a sufrir de la injuria, en fin, porque sencillamente existe algo muy importante en este mundo. Todo aspecto que se revele porque está oculto y que se considera una verdad, la verdad siempre va a ser perseguida. En la época antigua, los que eran perseguidos por decir verdades los tildaban de herejes. Hoy, los personajes que dicen la verdad los tildan de guerrilleros y los tildan de terroristas y los tildan de delincuentes y los tildan de hasta de narcotraficantes y los tildan de matones, de vandalistas, etcétera, etcétera, de cualquier cantidad de cosas, así sean periodistas, escritores, profesores. Todo esto sucede hoy, porque simplemente una buena parte de ese grupo de talento, de inteligencia, de energías inteligentes que rodean este mundo, se han salido del closet y quieren mostrarle al mundo las verdades que han pasado por Colombia durante todos estos tiempos y que ignorábamos. Por eso hoy se cuestionan mucho las cosas del expresidente Andrés Pastrana. Hoy se cuestionan muchas cosas del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy se cuestionan muchas cosas del expresidente Iván Duque. Se habla cosas muy bonitas y positivas del expresidente Juan Manuel Santos porque entre ellas ganó su premio Nobel de la Paz. Y lo mejor que tenemos en el momento, nuestro presidente Gustavo Petro, que ha hecho lo mejor, lo máximo, es como un superpoder porque lograr lo que está logrando el presidente Gustavo Petro es único en la historia de Colombia. Porque les está dando tan fuerte, tan duro a las finanzas del narcotráfico, tanto han perdido estas personas que están altamente desesperadas, unidas con la ultraderecha, unidas con el paramilitarismo, no hayan qué hacer. Al clan del Golfo les han dado duro. Por lo menos esta semana perdieron 300 millones de dólares. Entonces, oigan bien esto. Los medios informativos en este momento están al tope, están en función activa, son los más vistos en este momento. Es el mejor periodismo calificado en este momento, mientras que RCN, Caracol, Semana están en pique, porque su rating está entre 6 y 7 puntos, lo que significa algo así como 600,000 personas es mucho lo que lo ven. No hay más. De un país que tiene casi 50 millones de habitantes. Así están las cosas. Por eso es importante que le peguemos un poco más de atención a los alternativos, porque solamente en este momento los alternativos son los que se están dando, digamos, como esa vía, esa valentía tan grande de decir las verdades que en otros tiempos, por motivos de el gobernante que estuviera de turno en ese momento, por cuestiones de la Fiscalía, por cuestiones de la Corte Suprema de Justicia, por cuestiones de algunas cortes que hay en nuestro país y algunas instituciones que estaban pues al frente de esas cosas, esto era callado, esto no se podía mencionar porque esto era vetado, esto era como hablar como un tema de esos que son un tabú.
Así esa es la palabra, son un tabú. Entonces por eso no se decía. Pero bueno, gracias a Dios se ha abierto esa ventana para poder examinar con detalles como un rayos X la verdad en Colombia. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.